Cuando viajas por una de las peores carreteras de Colombia, sientes las capas de la sociedad muy lejos. Pasas por el último colegio, el último hospital, el último puesto de control militar. Es cuando se alcanzan las tierras de las FARC. Después de semanas de negociación, se nos concedió acceso a uno de los grandes campamentos de las FARC. El acceso a este no sería fácil. Y es acá hacia donde fuimos dirigidos, a las interminables selvas de Colombia. En la melancólica mañana, más de 150 guerrilleros se dirigen a formar. Escondido en las selvas tropicales, se encuentra este campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ejército más grande de las Américas y la insurgencia que lleva más tiempo combatiendo en el mundo. Este es el bloque oriental de las FARC, el más grande y más organizado de los 7 bloques que la componen. Así es como esta guerrilla, después de medio siglo de una brutal guerra civil, se mantiene en forma. En realidad, las FARC tienen muchos combatientes, lo cual la hace bastante tentadora como objetivo de guerra. Pero esta puede que llegue a su fin. Esta guerrilla está en la cúspide de una nueva oportunidad para Colombia. Estos combatientes puede que sean los primeros en disfrutar de la paz. Este es un momento histórico, bien y duro, bien histórico, un momento histórico. Como lo señala el comandante conocido como Kunta Kinte, estos son momentos históricos. Después de 3 años de conversaciones en Cuba con el gobierno de Colombia, la posibilidad de cerrar un acuerdo final está más cerca que nunca. Porque es que es histórico, porque le estamos metiendo es todo. Donde las partes empezamos a aflojar, sobre todo la FARC, nosotros estamos poniendo todo, estamos diciendo es que vamos a construir la paz de Colombia. Estamos diciendo, vamos a hacer dejación de armas, vamos a mirar las comisiones de la verdad, vamos a mostrarle la cara al país. Es que queremos en la paz. Entonces, eso no es cualquier cosa. Durante el último medio siglo, las FARC han venido combatiendo a causa de la violencia del Estado colombiano. La resultante guerra civil se volvió un torbellino de más violencia, mientras las FARC enfrentan al ejército y a los paramilitares. En el transcurso del conflicto, 220.000 personas han sido asesinadas, más de 5.000 personas han sido desplazadas y más de 50.000 personas han sido desaparecidas. El conflicto también hizo de Colombia por un tiempo la capital del secuestro gracias a los raptos cometidos por las FARC. Sin embargo, en el año 2012 las dos partes se acercaron para empezar los diálogos de paz. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que los diálogos deben terminar con un acuerdo final firmado a principios de la primavera del 2016, en el mes de marzo. Las FARC rara vez dan acceso a sus campamentos. Venimos a ver cómo viven las guerrillas y cómo se sienten al saber que la oportunidad de paz está al frente de ellos. Y este campamento es un buen indicador de cómo están las guerrillas. Preparándose para la vida más allá de la guerra, si la negociación sale exitosa, pero si los diálogos fallan, listos para la guerra. Camaradas, buenos días. Buenos días. A la voz detrás el himno de las FARC. 1, 2, 3. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Es una orden permanente para los combatientes cantar el himno de las FARC una vez al día. Este tipo de disciplina es la que ha mantenido a las FARC como una fuerza combatiente desde 1964. En una región abrumada por grupos guerrilleros, las FARC es el mayor grupo insurgente que sigue en pie en las Américas. El recreo, Morrocoy.
En estas reuniones diarias, las FARC hacen reportes de los movimientos de los soldados cerca al campamento. Además de las conversaciones que se están llevando a cabo, las FARC han declarado un cese al fuego unilateral. Esto ha ayudado a bajar el número de muertes causadas por el conflicto a los niveles más bajos en décadas. Sin embargo, todavía se dan enfrentamientos cuando los soldados encuentran a los combatientes de la guerrilla. En las reuniones de la mañana, los guerrilleros comparten noticias que escuchan. Es una ironía que un grupo que ha venido a vivir tan profundo en la selva tenga un apetito tan devorador por las noticias del resto del mundo. Con 20 aviones bombarderos bombardearon un puesto de mando del Estado Islámico. La única fuente constante de noticias viene de la radio. Que hacían una radiografía de la realidad nacional. Es la hora de la clase. Hoy el comandante Federico Nariño explica el futuro de las FARC. Como otros guerrilleros, él solo nos dio su nombre de guerra. Pues nos vamos a convertir en un movimiento político. Es decir, vamos a dejar de hacer política por la vía de las armas. La vamos a hacer en la plaza pública. La vamos a hacer por la vía no violenta. Porque el objetivo de nosotros es y sigue siendo la toma del poder para el pueblo. En el pasado, en estas reuniones diarias se discutían las estrategias militares. Enseñaban guerra, pero ahora con los avances de las conversaciones le están enseñando a una nueva generación de guerrilleros cómo vivir en paz. Las FARC dicen que mantendrán estas clases sobre la paz todos los días enseñando política, geografía, matemáticas, un nuevo equipo de habilidades por una Colombia en paz. Estas distensionan el temor de lo que viene después del proceso de paz. Miles de combatientes desempleados podrían inclinarse al negocio de la droga o volverse sicarios, como ya ha pasado en previos acuerdos. Federico dice que las FARC van a permanecer unidas. No, porque nosotros somos una organización política. Es decir, nosotros lo que hacemos es seguir siendo lo que somos, un partido político, pero ya no con armas, ya un partido político sin armas. Entonces, como somos un partido político, pues seguimos organizados como partido político. Obedecemos a unos lineamientos de tipo político, ideológico. Entonces vamos a seguir organizados en células, vamos a seguir militando. Entonces ya no va a ser vaya a buscar un objetivo militar para golpear, vaya a buscar una patrulla para golpear, sino vaya haga una reunión, vaya a una asamblea con la comunidad de tal vereda, con la comunidad de tal municipio, vaya finca a finca, reparta estos volantes, hable con la comunidad, explíquele la necesidad de hacer un puente, explique la necesidad de hacer una carretera, explique la necesidad de construir un centro de salud, explique la necesidad de que vote por nosotros en las próximas elecciones. El comandante Byron dice que el gobierno está dialogando sobre la paz con ellos, porque es claro que no puede haber una solución militar sobre una solución del conflicto. Lo que ha cambiado es en primer lugar que el Estado tiene que darse cuenta que la guerrilla es inderrotable. Entonces ellos vienen dándose cuenta seguramente de eso, porque invirtieron en los últimos gobiernos de Uribe, es decir, desde el Plan Colombia, 8 años de Uribe, 4 años de Santos, intentando aniquilar al movimiento en frente, y no ha sido posible. Pese a que la guerrilla no ha sido exterminada, sí han recibido duros golpes en la última década. En un solo año, las FARC perdieron 2 de sus grandes comandantes y a su líder fundador, Tiro Fijo. El siguiente líder de las FARC duró 3 años antes de que los militares lo mataran. Miles otros han sido asesinados por medio de bombardeos aéreos destruyendo campamentos, así como este ayudado por la CIA. Pero lo que le da más tristeza aún es mirar a los camaradas, los guerrilleros bombardeados. Si usted mirara un bombardeo en un campamento bombardeado, un lugar, eso queda inerte. Eso queda inerte la vegetación. Queda todo acarbonizado, mejor dicho. Una red de trincheras atraviesan los campamentos, y es orientación que cada guerrillero tenga que construir una personal al lado de su cama. Los guerrilleros han sufrido tantos bombardeos aéreos en la noche que debieron construir estas cuerdas por todo el campamento. En caso de que haya un ataque, los guerrilleros, sin tener que prender antorchas o alarmas, puedan encontrar las trincheras o alguna salida. Incluso tienen búnkers en el campamento, así pueden leer en las noches sin necesidad de tener alguna luz que atraiga los aviones. Bueno, entonces este es lo que nosotros normalmente llamamos búnker. Esto se hace con el fin de evitar la luz, y entonces lo construimos para estudiar de noche.
El gobierno ha rechazado los llamados de las FARC para concretar un cese al fuego bilateral. Incluso ha accedido a mantener los bombardeos aéreos. Las FARC tienen una sola preocupación, y es que si hacen la dejación de armas, sus miembros vayan a ser masacrados. Señalan la historia del partido político Unión Patriótica. En 1980, un partido de izquierda emergió para postularse a las elecciones. 5.000 miembros y 2 candidatos presidenciales fueron asesinados por la ultraderecha, algunas veces apoyados por el ejército y la policía. Las FARC exigen garantías de que la historia no se vaya a repetir en el año 2016. La vida en la selva está rodeada por infinidad de mosquitos, calor sofocante y duchas con agua fría. Si en este momento pudiéramos estar hablando en una oficina con aire acondicionado, bien tinto al lado, todo bien sabroso, pues sería mejor que estar aquí sentado en esta butaca aquí, matando zancudos aquí, matando zancudos allá. Nosotros estamos aquí porque es una necesidad, ahorita digo una necesidad, porque tenemos una conciencia política. Kunte Kinte es un veterano de las FARC. Ha pasado cerca de 30 años en el grupo. Como con muchos otros, entró a la guerrilla por la miseria que vio en el campo. Mira uno muchas injusticias, sobre todo por la parte gobernante. Los niños no pueden estudiar, no se consigue trabajo, mucho, digamos, mira uno mucha irresponsabilidad a nivel del gobierno. Y que los ricos cada vez más ricos, los pobres más pobres. Entonces uno, en el arrebato de la juventud, dice, no, me voy para la FARC, vamos a luchar, vamos a cambiar esta vaina. Desde entonces, ha estado en algunos de los más grandes enfrentamientos de esta guerra civil. Uno de los grandes retos de esta reintegración de las FARC con el resto de la sociedad colombiana. Muchos colombianos ven a las FARC como una organización terrorista fuertemente involucrada en el tráfico de drogas y el reclutamiento de menores. Muchos esperan que las FARC pidan disculpas por las acciones cometidas durante la guerra, incluyendo brutales asesinatos. El comandante conocido como Byron dice que las FARC van a pedir perdón hasta cierto punto. Las acciones de la guerrilla han creado algunas dificultades y nosotros estamos dispuestos a hablar con estas víctimas. Lo hemos hecho. Pero las FARC permanecen en su postura de que gran parte de las críticas hacia ellos es propaganda. Organizaciones de derechos humanos han acusado a la guerrilla de haber reclutado cientos, si no miles de niños a través de los años para combatir en sus filas. Según los informes, los niños han sido reclutados desde sus casas, a la fuerza, armados con AK-47 y enviados a la guerra. Pero las FARC dicen que aquellos que se unieron a la guerrilla lo han hecho de forma voluntaria. Why does the FARC use child soldiers? Hasta hace un tiempo ingresábamos, la edad mínima para el ingreso en la guerrilla eran los 15 años. Entonces ingresó cualquier cantidad de gente, de 15 años en adelante. Y algunos menores de 15 años llegaron a las filas como refugiados. Es decir, niños, muchachos que les mataron toda la familia a los paramilitares. El ejército les quemó sus casas, quedaron solos. No podemos dejarlos abandonados a la suerte. Alguna cosa hay que hacer con los muchachos. Una creencia popular sobre las FARC es que ha perdido su camino al haberse involucrado en el tráfico de drogas. Las áreas donde hay fuerte presencia de las FARC están plagadas con cultivos de coca. Un número de miembros de las FARC ha sido extraditado y condenado de los Estados Unidos por tráfico de droga. Sin embargo, las FARC insisten en que no están involucradas en el negocio de las drogas, que el único contacto con la cocaína es a través del cobro de algunos impuestos del 10% a los traficantes que compran la hoja de coca en sus áreas de control. Nosotros hacemos presencia en las regiones donde hay cultivos. Si en una región hay ganado, pues esa región vive el ganado, entonces se cobra el impuesto sobre el ganado. Si en esa región hay palma africana, pues entonces se cobra el impuesto sobre la palma africana. Si en una región se siembra coca, pues se cobra el impuesto sobre la coca. Es un impuesto que se cobra, nosotros de ahí para adelante no comercializamos absolutamente con nada. Pero usted lo llama eso un impuesto, ellos dirían extorsión, ¿no? Es un impuesto.
Es un porcentaje, así como el gobierno cobra unos impuestos, hay un IVA, hay unas retenciones, hay una serie de impuestos fiscales para fiscales, pues nosotros en las áreas nuestras cobramos los impuestos. Se tendrá que ver cómo las FARC abordarán estos temas en el futuro y a su vez se transitará un largo camino para ver cómo la sociedad de Colombia los recibe. Usted esperaría encontrar en los campamentos de las FARC una gran cantidad de armas, ideología marxista y muchísimos guerrilleros. Lo que usted no esperaría encontrar es un partido de voleibol. Lo que es real es que estamos en una de las zonas de guerra más activas de Colombia, y sin embargo, estos combatientes están jugando voleibol. Aquí no todo es guerra. Más de la mitad del siglo en guerra, las FARC han construido su propio mundo paralelo. Tienen sus propias clínicas dentales en el medio de la selva. Es imposible pasar por alto cuántas mujeres han conseguido diferentes rangos. Las FARC aseguran que el 40% de sus combatientes son mujeres y que comparten todos los trabajos de manera igualitaria con los hombres, desde cocinar y limpiar hasta estar en la primera línea combatiendo. Casi todos están de acuerdo en afirmar que una de las causas del nacimiento de las FARC fue el abandono por parte del gobierno a las zonas rurales del país. Aquí están las FARC construyendo vías, no el gobierno. Si el proceso de paz prospera y por tanto las FARC, Colombia debe sufrir cambios profundos, bajando los niveles de inequidad, defendiendo las vidas de la oposición e invertir mucho más en el campo, esencialmente removiendo las causas por las cuales las FARC fue creada. Nosotros somos una consecuencia de todos los errores del Estado colombiano, claro. Nosotros somos una consecuencia. Hay unas causas que originaron el conflicto. Nosotros somos el efecto de esas causas. Mientras visitábamos el campamento, nos encontramos con unos combatientes bailando. Ella le ha estado enseñando a él para prepararse para un evento cultural que tiene preparado para sus compañeros. Muchos de las FARC saben que el proceso de paz ha cambiado a la organización, permitiéndole salir de la selva y entablando una relación entre Colombia y el mundo. El guerrillero conocido como Manuel Bolívar afirma que en apogeo de la guerra había poco tiempo para la educación, cultura o el baile. Un cambio grandísimo. Vamos dando un salto muy diferente en cuanto a nuestra formación política, ideológica, cultural, educativa. Y esa es la gran transformación que estamos dando en este momento. Estamos abriéndonos un poco más al mundo porque estamos cambiando mucho. Cada guerrillero que entrevistamos está optimista en que se conseguirá la paz. Sin embargo, la falta de confianza en el gobierno es una advertencia de que las cosas podrían salir mal en cualquier momento. Es difícil confiar. Históricamente, el Estado colombiano pues ha traicionado la mayoría de los pactos de paz que se han hecho. Después de que los últimos diálogos colapsaran en 2002, la violencia se disparó por todo el país. El ejército y las FARC retornaron a sus trabajos. Las FARC advirtieron que si el acuerdo de paz falla, Colombia estará sumergida de nuevo dentro de la guerra y será aún más violenta, afirma el comandante Jairo López, miembro de las FARC por los últimos 33 años. Porque la guerra la hemos venido librando es acá en la selva, donde nadie se va a enterar, o nadie se ha enterado, o si se entera muy poco. Seguramente que la confrontación ya la tendremos que hacer como en otro ámbito, más hacia afuera, más hacia donde se escuche, teniendo en cuenta otros objetivos de mayor valor, de tipo operacional, de tipo estratégico. Y en esa medida, pues la guerra seguramente que va a verse en una mayor escala. Colombia se mantiene en el cruce de terminar de una vez con una guerra sangrienta, que hace mucho tiempo perdió cualquier significado. Sin embargo, y como un miembro de las FARC me lo afirmó, firmar el acuerdo será probablemente la parte más fácil. La verdadera prueba del acuerdo de paz es ver si las FARC pueden reincorporar cientos de militantes a la sociedad y si el gobierno puede honrar su acuerdo y evitar que las FARC sean asesinadas una vez hagan la dejación de armas.